Jugando con fuego. Corncamon Teach. Los cuerpos en el salón se oponían al movimiento que yo hacía al intentar salir del recinto lo más rápido que podía. «Mon», escucho la voz familiar de Samanún llamándome, por encima de la música alta que tocaba la banda. «Espera un momento». La ignoro. En cuanto llego a la puerta de entrada, la abro de golpe, chocando mi cuerpo contra ti, que entraba con calma. «¡Dios mío!», dice ella dando unos pasos hacia atrás por el impacto. Su expresión se vuelve confusa en cuanto alinea su mirada con la mía. «¿Qué pasó? ¿A dónde vas con tanta prisa?». Miro hacia atrás al escuchar la voz de Samanún acercándose más y veo que estaba a apenas unos metros de alcanzarme. No quería lidiar con eso ahora. «Luego te explico, Ti». Es lo que digo antes de continuar mi camino apresuradamente, hasta mi caballo que estaba cerca de allí. Ti permanece parada en la entrada, observándome irme con una expresión curiosa. Me conocía lo suficiente como para saber que algo malo había ocurrido. «Mon», la voz de Samanún es mucho más clara ahora en el silencio de la noche, en la parte exterior del burdel. Ti continúa donde estaba, alternando su mirada entre mí y la capitana del Fancy, frente a mí. Ella, por su parte, se aproxima mientras yo desataba el nudo del cabestro que sujetaba a Joe. «Mon», dice en voz baja, cerca de mí, tocando mi brazo que trabajaba rápido en el nudo que había hecho más temprano. En cuanto siento su toque, detengo lo que estaba haciendo y la miro, con rabia y decepción al mismo tiempo. La rabia era por haberme puesto en esa situación. Estar enamorada de alguien nos deja vulnerables a ese tipo de sentimiento, y me odiaba por darme cuenta de que mis ojos estaban llenos de lágrimas. No quería que me afectara tanto. «¿Qué quieres?», preguntó con aspereza. Ti se acerca más a nosotras y por encima de su hombro veo a la rubia saliendo del burdel. Ruedo los ojos, sintiendo aún más rabia. Al notar que yo miraba algo que desaprobaba, Samanún se gira buscando la fuente de mi descontento, y pronto ve a la mujer salir del burdel y venir apresuradamente hacia nosotras. ¿Pasó algo, Sami? ¿Qué demonios de apodo es ese? Su mirada finalmente se cruza con la mía y solo siento odio, pero el odio no era solo por ella, era principalmente por el hecho de haber visto con tanta claridad cuánto seguía afectando a Samanún. «Disculpa la falta de educación. Mi nombre es Margot». Abre una amplia sonrisa y extiende la mano para que la estreche. Miro durante algunos segundos su mano en el aire y vuelvo a mirar su rostro. Mientras decidía si estrechar su mano por cortesía o no, frunce el ceño y luego retira el brazo extendido, con una expresión confusa. «Aún no nos han presentado, pero te llamas Corncamon, ¿verdad?», pregunta amable, y Samanún se gira hacia ella. «Creo que no es un buen momento, Margot», dice ella y yo esbozo una sonrisa irónica. Si Samanún quería jugar conmigo, iba a aprender que quien inventó ese juego fui yo. «No, de ninguna manera, Margot. Disculpa la falta de educación, el momento es perfecto». Miro con ironía a Samanún, que me observaba intrigada. «Mucho gusto». Extiendo la mano para estrechar la suya, empujando levemente a Samanún de mi camino. Ella parecía un poco confundida, pero luego devuelve el gesto y apoya su mano en la mía. En ese momento, Loren e Ingfa salen por la puerta principal apresuradas. Las dos caminan casi corriendo hacia nosotras. «¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo?», pregunta Loren de forma desordenada y agitada por la carrera. «¿Qué tenía que pasar, Loren? Solo estaba conociendo a la amiga de Samanún, Margot. Ella es Loren». Las presento y Loren me mira con una expresión que decía que sabía lo que estaba haciendo y que me detuviera. Ingfa tenía una expresión tensa en el rostro y dividía su atención entre Samanún, la rubia y yo. «¿Tú conociste a Margot?», pregunta por fin Ingfa. «Claro, muy simpática», respondo. «Margot, ¿quieres unirte a nosotras?». Ella asiente, aún con una expresión de no entender del todo. «Sí, creo que sí». Finalmente verbaliza. «Mon, ¿puedo hablar contigo a solas?», pregunta Samanún y la miro. «Samanún, creo que es mejor que no convoques ninguna reunión. Estás suspendida como capitana.
Cualquier asunto oficial lo trato con Infa, no te preocupes. Digo con ironía y comienzo a caminar de regreso hacia el burdel. Mon, por favor. Samanún vuelve a pedir siguiéndome. Mi atención se vuelve hacia ella y encuentro sus ojos castaños rojizos suplicando por mi sensatez, pero en ese momento yo solo quería el caos. Lo que quieras decir puedes decirlo aquí mismo, frente a todas. Estamos entre amigas. ¿No es así, Margot? ¿Te molesta? Pregunto, y Samanún parece irritarse. Me toma de la mano y comienza a tirar de mí, alejándonos de allí. Después de distanciarnos unos metros del grupo, me coloca frente a ella. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunta irritada. Yo no estoy haciendo nada, Samanún. Solo estoy conociendo a tu ex. ¿Hay algún problema en eso? Parece tan simpática. Te estabas riendo bastante de un chiste que te contó al oído. La imagen de ella sujetando la cintura de Samanún y hablándole al oído invade mi mente y mi rabia me consume. No tengo absolutamente nada con ella, Mon. Ni conmigo. Digo seca, y ella me mira incrédula. En ese momento ella parece mirar algo que sucede detrás de mí, así que me giro y me encuentro con la escena de Margot regresando al burdel, seguida por Infa. Ti y Loren, en cambio, permanecen donde estaban. De vez en cuando miran hacia aquí, pero ignoro a las dos que me esperaban. Cuando me doy la vuelta para encarar nuevamente a Samanún, su cuerpo ya estaba mucho más cerca del mío, y su mano sujeta mi mentón obligándome a mirarla, aunque su toque no es agresivo. ¿Todo esto es porque estás celosa de mí? Su boca a milímetros de la mía. ¿Aún no entendiste que eres la única que me altera el pulso y me desarma por dentro? Quería besarte desde el segundo en que te vi en ese burdel, pero no puedo. ¿No fue ese nuestro acuerdo? Mis ojos se clavaban en los suyos, su boca casi rozando mis labios. ¿Necesitabas dejar que tu ex te tocara cada 2 segundos? No tienes que ponerte así. No me gusta que me vean la cara de tonta, Samanún. Si quieres volver con tu ex, es mejor que lo verbalices y vayas a vivir tu vida, y me dejes en paz. Ya te dije que no quiero a nadie que no seas tú. Pasa su otra mano por mi cintura baja y pega nuestros cuerpos. Después de mirarme durante algunos segundos, su mirada baja hacia mis labios. ¿Ustedes dos están locas? Ti se acerca junto con Loren y rompe nuestra burbuja. En el mismo instante en que habla, Samanún suelta mi cuello y se aleja de mí. Las dos teníamos la respiración agitada. Cuando miro a Ti, noto que llevaba una expresión molesta. Están en medio de la calle, en el centro de Nassau. ¿Quieren que las vean casi comiéndose?, pregunta Loren, y Samanún y yo nos miramos. No terminamos nuestra conversación, dice ella mirándome de una forma muy intensa. Sus pupilas dilatadas ocupaban casi todo el color de sus ojos. Entonces se da la vuelta y regresa al burdel, y yo vuelvo mi atención a Ti y Loren, que tenían expresiones molestas en el rostro. Perdón, Mon, no puedes exponerte así. Contigo todo es 8 o 80. O simplemente dejas de ir a verla, o te quedas besándola en medio de la calle. ¿No hay término medio?, pregunta Ti, irritada. Está poco acostumbrada a tener que dividir la atención, dice Loren. No estoy acostumbrada ni lo estaré. Ya le advertí a Samanún que si no me quiere por completo, que vaya a vivir su vida y yo la mía. Digo con rabia, y Loren se ríe. Vaya carácter. ¿Y qué respondió la fiera?, pregunta Loren, refiriéndose a Samanún, y Ti interviene. Tú también, Loren. No es momento para bromas. Estoy hablando de un asunto muy serio. Pueden haberlas visto aquí en la calle. ¿Quieres poner a prueba hasta dónde llega la lealtad de tu tripulación, capitana? Muerdo el interior de mi labio y me recompongo respirando hondo, porque tenía razón. Está bien, tienes un punto importante, digo por fin. Lo sé, a veces siento que soy la única sensata aquí, dice, y mira a Loren. Ni me metas en esto, yo no hice nada. Levanta las manos en señal de rendición, y yo río suavemente. Pero, al final, ¿qué estabas haciendo aquí?, le pregunto a Ti. Vine a ver si todo estaba bien, porque te conozco, y por la confusión que acabo de presenciar, creo que hice bien en venir. Ustedes dos a veces necesitan niñera. Pero otra vez, yo no hice nada, se queja Loren como una niña. Exacto, no hiciste nada.
Mon, lista para mandar todo al diablo por un par de pantalones ajustados. Y una linda retaguardia, añado, y Ti me mira molesta otra vez. Perdón, no pude perder la oportunidad, digo bromeando, y Loren se ríe a carcajadas. Te ríes ahora, pero si yo no estuviera aquí, estarías besando a Samanún. ¿Y eso sería malo?, interrumpe Loren, y Ti la fulmina con la mirada antes de continuar. La estarías besando en medio de la calle de Nassau, exponiéndote a que alguien te vea. ¿Eso es lo que quieres? Tal vez sea mejor que me expliques cuáles son tus prioridades, para no volver a estorbar. Miro al suelo, derrotada. Loren y yo habíamos bebido bastante como para haber perdido la noción del peligro en ese momento, pero las palabras de Ti me dieron un golpe de realidad. Realmente me estaba poniendo en demasiado peligro haciendo eso allí. Está bien, Ti, tienes razón. Gracias por haber venido a rescatarme, bufa. Perdón por bromear con esto, tienes razón. No debería exponerme de esa manera. Terminé bebiendo demasiado y mezclando las cosas. No quiero arruinar la noche de nadie, Mon, pero me preocupo por ti. Lo sé, Ti, y no arruinaste la noche de nadie, al contrario. ¿Quieres volver o irte a casa?, me pregunta Loren. Aún es temprano, quiero volver. Le doy una sonrisa maliciosa. Loren sonríe y niega con la cabeza, y Ti cruza los brazos en señal de desaprobación. Samanún Evri. Mi corazón latía acelerado mientras me alejaba de Corncamon y regresaba al interior del establecimiento. Camino hasta la mesa en la que estábamos y encuentro a Infa y a Margot conversando a solas, algo que parecía un asunto serio. Ambas estaban sentadas en sillas, una frente a la otra. Infa sostenía las dos manos de Margot y, en cuanto me acerco, interrumpen la conversación. Infa me mira, pero Margot no. Creo que ustedes necesitan hablar, dice, refiriéndose a Margot y a mí. Permanezco en silencio y observo a la rubia frente a mí, que finalmente me mira con una expresión triste. Me preocupo. ¿Estás bien?, le pregunto, e Infa se levanta. Me da una palmadita en el hombro y señala la silla para que me siente, alejándose a continuación. Me siento en la silla frente a ella y la observo. Estaba pensativa. Quiero que seas sincera conmigo, Sam, pide Margot, y yo asiento con la cabeza. ¿Qué es exactamente lo que tienes con la chica de allá, con Corncamon? Gira la cabeza hacia la barra y sigo su mirada, encontrando a Mon sentada nuevamente en el mostrador, junto a Loren y Ti. Tenía la espalda apoyada en la barra y ambos codos sobre la madera, en una postura algo demasiado segura. Me observaba sin descanso, pero desvío la mirada de sus ojos marrones y vuelvo mi atención a los verdes frente a mí. No tenemos nada. Empiezo, y veo señales de alivio en la expresión de Margot, pero estoy enamorada de ella. Cuando termino la frase, baja la mirada y sonríe con tristeza. Creo que sobreestimé mis posibilidades contigo, dice, mirándome. ¿Posibilidades conmigo? No entiendo de inmediato. Sí, Sam, yo aún estoy enamorada de ti. Dejé la troupe para venir a Nassau, por ti. Sus palabras me toman por sorpresa. Puede parecer ingenuo, pero no esperaba bajo ninguna circunstancia que aún se sintiera así por mí. Una de las cosas a las que me aferré para intentar superar la situación en la época en que se fue convencerme de que ella no sentía exactamente lo que decía. No terminaba de creer que estuviera enamorada de mí. Quizás solo fue un impulso pasajero, porque nos llevábamos muy bien y había una conexión fuerte entre nosotras. Pero el amor fue algo que me convencí de que no sentía. Por eso, el tono de sus palabras era inesperado para mí. La troupe lo era todo para ella. Su estilo de vida nómada era lo que más valoraba en el mundo. Escuchar de su propia boca que había dejado todo eso por mí me deja sin palabras. No sabía qué sentir, ni tampoco qué decir. No te estoy exigiendo nada. ¿Quién soy yo para hacerlo, considerando que simplemente me fui cuando tanto me pediste que no lo hiciera? Pero quería entender cuál es la situación aquí, si voy a tener que competir con Corncamon Teach por tu atención. Creo que me he quedado un poco sin palabras, porque nunca esperé que te sintieras así por mí. ¿Cómo que no? Siempre te dije que estaba enamorada de ti. Lo sé, pero no lo creíste porque me fui, ¿verdad? Entiendo tu postura, Sam.
Llegamos a hablar muchas veces en aquella época y creo que hasta hoy no lo entiendes, pero eso no importa ahora. Ya no hay troupe, no hay viajes, solo estamos tú y yo. Coloca la mano en mi rostro, pero me aparto. Estoy enamorada de ella, digo de forma directa, y me mira incrédula. ¿Estás enamorada? ¿Estás segura de eso? Acabas de decirme que no tenían nada. Sí, no tenemos nada oficial, entre otras cosas porque nuestra historia es un poco compleja. Ella es capitana de una tripulación rival a la mía, pero la realidad es que muchas cosas pasaron. Tú estuviste fuera un año, Margot. ¿Esta es tu forma de reprocharme por haberme ido? No, solo estoy siendo sincera, como me pediste. No guardaba rencor hacia ella en ese momento, porque realmente ya no me importaba el hecho de que se hubiera ido. Tomó esa decisión por sí misma y yo tuve que seguir con mi vida en determinado momento, ya que no podía esperarla el resto de mi vida. No tenía ninguna intención de volver. Y aun si me hubiera dado un plazo para su regreso, no sé hasta qué punto habría permanecido pura y casta viviendo por ella, esperando su vuelta. Yo también tenía amor propio. La cuestión es que la vida siguió su curso, y no fue culpa mía que el destino eligiera un rumbo hermosísimo, con curvas que lucían maravillosas en ropa ajustada de cuero negro. No me voy a rendir con esto, Sam. Tenemos una historia y estoy dispuesta a recordarte lo buenas que éramos juntas. Margot, no hagas esto. No te quedes atrapada en un pasado que no vuelve. Tuve que esforzarme mucho este último año para entender que lo que vivimos es pasado, y solo eso. Fue maravilloso cuando estuvimos juntas, pero pasó. Digo, de la manera más delicada posible. No quería ser ruda porque aún le tenía cariño, pero para mí ella era realmente solo una amiga, nada más. Entiendo que debí haberte hecho mucho daño al irme, pero Sam, me arrepiento tanto, tanto, dice con los ojos llenos de lágrimas. Si siquiera hubiera imaginado que sentía algo tan profundo por ti, no me habría ido. Ya me había enamorado antes y, como hice contigo, también dejé a esas personas atrás porque mi vida con la troupe siempre fue lo más importante para mí, hasta que llegaste tú. Una lágrima solitaria recorre la piel lisa de su mejilla desde sus ojos verdes, dejando un rastro húmedo hasta caer sobre mi pantalón. Lamento mucho que te sientas así, Margot. De verdad no quiero verte mal. No es porque yo haya sufrido por ti que quiero que sufras por mí. De ninguna manera. El sentimiento que tengo por Corncamon creció de una forma completamente inesperada y no planeada. Nunca imaginé que llegaría a sentir algo por ella, pero desde los días que pasamos atrapadas en una isla nos acercamos, y de ahí en adelante el sentimiento no hizo más que crecer. ¿Quedaron atrapadas en una isla? Sí, ¿no lo sabías? Ella mira hacia Corncamon, al otro lado del salón, y luego vuelve a mirarme con una sonrisa triste. Deben complementarse tanto, las dos tienen los mismos intereses, son capitanas de sus barcos y ella es hermosa, no puedo negarlo, y además pasaron por algo así juntas. Margot, no quiero que te quedes atrapada en eso, no quiero verte así, te lo digo con toda sinceridad. Me angustiaba un poco verla de esa manera. No te preocupes por mí, Sam, ya soy grandecita, sé cuidarme. Solo estoy triste ahora porque me enteré de esto de una forma inesperada, pero voy a buscar fuerzas para luchar por ti. ¿Luchar por ella? La voz de Mon resuena detrás de mí, helándome todo el cuerpo. ¿Llegas ahora y crees que ella está disponible para ti? Me levanto y voy al encuentro del cuerpo de Mon, porque sabía que era lo suficientemente impulsiva como para lanzarse al cuello de Margot sin pensarlo 2 veces. Mon, estaba diciendo exactamente lo contrario. No hace falta reafirmarlo ni crear una situación complicada aquí. Le hablo en voz baja para que solo ella me escuche, pero el olor a alcohol que emanaba de su aliento me daba una buena idea de que no pensaba ceder. ¿Complicada? ¿Más de lo que ella ya creó al aparecer aquí de la nada y creer que tú eres su territorio? Sam no es un pedazo de tierra para ser territorio de nadie, dice Margot, y Mon ríe con ironía. Creo que ella piensa distinto cuando está conmigo, pegada a mí, susurrando mi nombre y diciendo que no quiere soltarse, dice Mon, y yo la saco de ahí tirando de ella. Ya basta, vienes conmigo, digo, arrastrándola lejos,
porque no quería que Mon llamara más la atención de la que ya estaba llamando. Margot no dice nada, porque no era de peleas, y mucho menos por ese motivo. Siempre fue un espíritu libre, y no le gustaban las demostraciones exageradas de posesión, y yo sabía que nunca entraría en ese tipo de discusión con Mon. Sigo caminando por el salón hacia la parte trasera del patio y, en el trayecto, encuentro a Ti acercándose a nosotras. «Te dije que no fueras hasta allá», dice Ti al acercarse, pero ignoro su presencia y sigo de largo, aún con la mano de Mon firmemente sujeta a la mía, tirando de ella para alejarla. Continúo caminando hasta el mismo lugar donde nos habíamos encontrado a escondidas ayer, cuando fui liberada. «¿Por qué me sacaste de ahí?» Aún tenía muchas verdades que restregarle en la cara. ¿Qué se creía? ¿Que iba a poner un pie aquí y tener a mi mujer para ella? Estaba completamente posesiva, pero en lugar de molestarme, extrañamente eso me encendía por dentro, y no consigo contener la sonrisa ladeada que se me dibuja en el rostro. ¿Tu mujer? ¿Desde cuándo soy tu mujer?, pregunto de manera provocadora. La había llevado hasta allí para calmar la situación, pero verla llamarme de esa manera y comportarse así me daba más ganas de ver ese lado suyo que de intentar realmente controlar lo que estaba pasando. Se acerca a mí y me toma del mentón, obligándome a mirarla, del mismo modo que ya había hecho otras veces. «Puede que no seas oficialmente mía, pero ninguna otra mujer te toca. ¿Me oyes, Samanún?» Me lamo los labios con una sonrisa descarada en el rostro. «Y si eso ocurre, ¿qué vas a hacer? Si eso pasa, nunca más en tu vida me volverás a tocar. ¿Quieres ponerme a prueba?» Había dado vuelta el juego. Automáticamente mi mirada recorre todo su cuerpo y vuelve a fijarse en sus ojos oscuros. Me acerco a ella, pero no me deja avanzar y coloca su dedo índice un poco por debajo de mi cuello, en un gesto que me ordenaba detenerme. «No te acercas ni un centímetro más antes de responder a lo que te pregunté, Samanún». «¿Qué fue lo que preguntaste?». Entrecierra los ojos. «Qué cínica eres. Pregunté si preferías estar con otra mujer y no volver a tenerme nunca más. ¿No fuiste tú la que dio la idea de incluir a Hailey? ¿Qué quieres decir con eso?». Parecía aún más irritada ahora. «Quise decir que podría tenerte a ti y a otra al mismo tiempo, ya sabes». Bromeo, y me arrepiento al instante. Porque si hubiera tenido su espada a la mano, habría jurado que la furia que le cruzó la mirada venía con ganas de cobrarme la ocurrencia. «Apártate de mi camino», me empuja, yendo hacia la salida. «Calma, Amón, yo solo estaba...». Se detiene y se vuelve hacia mí, furiosa. «A través de las bromas es como se dice la verdad, Samanún. Sabes muy bien que yo no soy precisamente una santa, pero, desde mi punto de vista, tú solo quieres irte con esa rubia oxigenada y estás buscando mi bendición para hacerlo». «Mon, definitivamente no fue eso lo que quise decir». «Mon». Camino apresurada tras ella. «Estoy cansada de darme cuenta de que estoy sobrando en esta ecuación, Samanún. No me gusta sentirme inferior a nadie, ni vulnerable, y no han pasado ni 24 horas desde que esa mujer llegó y ya me siento así todo el tiempo. Así que, si quieres elegirla, hazlo, pero sé mujer y admítelo». Dice eso mirándome a los ojos y luego se da la vuelta y sale apresuradamente por el salón. Camina tan rápido y esquiva con tanta agilidad los cuerpos dentro del burdel que no logro seguirle el paso y termino solo observando cómo desaparece del lugar. Miro hacia mi derecha y veo a Ti y a Loren con expresiones asustadas, observando la escena. A mi izquierda están Ingfa junto a Margot. Vuelvo a mirar la puerta y camino hacia ella. En cuanto cruzo el portal de madera, siento la brisa fresca de la noche y el silencio invade mis oídos. Un contraste estridente con el ruido de la gente y de los músicos tocando dentro del burdel. Dejo todo eso atrás cuando monto a Tempestad e inicio la cabalgata tan rápido como puedo. No sabía a dónde había ido Corncamon, pero mi instinto me lleva hasta el puerto. En cuanto llego al lugar, diviso un caballo castaño, un pura sangre inglés. La única persona que tenía un caballo tan raro y caro como ese en la isla era ella, así que indudablemente estaba donde mi sexto sentido me había llevado. Con cautela me acerco a su barco, mirando a mi alrededor para ver si había alguien allí.
Sería un escándalo que vieran a la capitana del Fancy entrar en plena noche al Concorde. Si me sorprendían entrando en el barco rival, el pensamiento inmediato sería que estaba allí para perjudicar de alguna forma a la tripulación de los negros, lo cual iba terminantemente en contra del código de conducta pirata. Es decir, no podía ser vista allí bajo ninguna circunstancia. De suceder, podría volver a prisión en un abrir y cerrar de ojos. El casco de maderas oscuras reposaba quieto sobre el manto calmo de las aguas claras de Nassau. Me acerco a la escalera de madera y cuerda que estaba extendida al costado del barco, lo que solo significaba una cosa. Debía de haber subido por ella hacía poco, ya que no era común que los piratas dejaran la escalera disponible de esa manera. Respiro hondo y vuelvo a mirar a los lados. Cuando me aseguro de que no había nadie allí, coloco mi bota en el primer peldaño. «Ya está, Samanún, ahora ve de una vez», pienso para mí misma, impulsándome a subir con prisa para no ser vista. En cuanto paso la primera pierna por la borda del combés, alguien me jala con violencia hacia el interior del barco y me sujeta por detrás, apoyando una hoja en mi cuello. «Vengo en paz». La persona me suelta y automáticamente llevo la mano a la garganta, buscando algún rastro de corte. Entonces afino la vista hacia quien me había sujetado, ya que el ambiente estaba muy oscuro. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», me pregunta Mon en voz baja, mientras guarda su espada en el cinturón. «Perdón, Mon, quería hablar contigo. Saliste tan rápido que no me dejaste explicarme. Debes estar completamente loca para entrar sola en mi barco a esta hora de la noche», dice, con preocupación en la voz, y mira a los lados buscando cualquier indicio de alguien más. Luego se acerca a mí y tira de la manga de mi ropa, arrastrándome con prisa hasta su despacho, y cierra la puerta con llave. Necesitaba terminar la conversación que empezamos. Me explico mientras ella termina de cerrar y me mira. «¿Cómo supiste que había venido aquí?» «No lo sé, quizás sexto sentido de capitana. Creo que si hubiera algún lugar al que quisiera refugiarme del mundo, también iría a mi barco, con la excepción de que ahora no puedo pisarlo. Siento una punzada de nostalgia por la vida en el mar. Está bien, pero ¿qué era tan urgente que querías decir? Quiero estar un poco sola», dice, impaciente. Con esa luz apenas lograba distinguir algunos rasgos de su rostro, ya que estábamos envueltas en la oscuridad y, por mi presencia allí, no había encendido ninguno de los candelabros para no llamar la atención. «Mon, ya entendí que no tienes ganas de verme ni de terminar esta conversación, pero no podía dejar las cosas como quedaron, tú pensando que yo quería acostarme con Margot. Está muy lejos de la verdad». «¿Y entonces por qué sugeriste incluirla?» Cruza los brazos y contengo las ganas de reír. Parecía una niña enfurruñada. «Estaba bromeando contigo, porque descubrí que me encanta verte irritada y celosa de mí». Levanta una ceja, con una actitud arisca. «Tu ego es bastante grande si crees que estaba celosa de ti. Simplemente no me gusta que me tomen por idiota, por eso te pedí que fueras más clara sobre lo que quieres». Sonrío un poco ante sus palabras. «Perdón si pensé que el hecho de que aparecieras de la nada en nuestra conversación, echándole en cara a Margot que dormimos juntas y que yo dije que mi cuerpo era tuyo, había sido una demostración clara de celos. Me precipité», digo con ironía y diversión. «Samanún, ¿vas a seguir con bromas o vas a decir de una vez qué viniste a decir?» Era adorable cuando se enfadaba. «Vine a decirte, de una vez por todas, que si yo quisiera estar acostándome con otra, lo estaría haciendo, pero no quiero a nadie que no seas tú». Mientras pronunciaba esas palabras me acerqué a ella, de modo que, cuando terminé de hablar, atraje su cuerpo contra el mío, cediendo a la necesidad, casi insoportable, de sentir sus labios desde que puso un pie en aquel burdel esa noche. Pero antes de que nuestras bocas se encuentren, ella coloca sus dedos sobre mis labios, bloqueando mi movimiento. «No va a ser tan fácil, Samanún. No bastan unas cuantas palabras bonitas para convencerme. Vas a tener que esforzarte más. ¿Qué quieres que haga?» Ella sonríe de lado, con una sonrisa descarada. «¿Vas a hacer lo que yo quiera?» Cambia de posición y me empuja contra la pared de madera de su barco. «¿Quién es la que tiene el ego grande ahora? ¿Sabes cuál es tu problema, Samanún? Juegas con fuego, pero no aguantas quemarte». Sonrío ante lo que dice.
Si quieres estar de bromitas con la rubia oxigenada de allá, vas a entender que no puedes tenerme. O es una cosa o la otra. Sujeta el cuello de mi camisa. Entonces, ¿qué va a hacer? Pregunta con el mentón en alto, desafiándome. Ya dejé claro que no quiero a nadie que no seas tú. ¿Cuántas veces quieres que lo repita? Las que yo considere necesario. Si quiero que lo repitas, lo vas a repetir. Me habla al oído y luego roza el lóbulo de mi oreja. Su cuerpo me acorrala con firmeza contra la pared de su despacho, haciendo imposible ignorar la cercanía entre ambas. Entonces vuelve a tirar de mi cuello y me empuja contra la mesa, barriendo de un golpe todo lo que había encima antes de sentarme sobre ella. Yo sonrío, porque siempre me había atraído esa intensidad suya, esa forma dominante que, incluso en medio del enojo, lograba desarmarme por completo. Luego tira de mi blusa, abriéndola por delante, y se detiene a mirarme con una intensidad que me deja sin aliento. Su mano recorre lentamente mi vientre hasta mi cuello y, al final, muerde mi mentón con suavidad. Corncamon Teach. Muerdo su mentón, intentando calmar un poco la urgencia intensa que sentía de tenerla cerca, con prisa y con una emoción difícil de contener. Sentía celos de ella y, por eso, después sentía rabia, porque no quería estar tan entregada, tan expuesta, tan vulnerable. Me gustaba estar al mando, pero cada vez que percibía más y más la verdadera magnitud de mis sentimientos por ella, más susceptible me volvía a sentir celos y posesión. ¿Cómo podría no quererte, Corncamon? Pregunta entre bocanadas de aire ruidosas. Desabrocha su pantalón y yo lo deslizo con cuidado. Cuando llega a los tobillos, ella misma se quita las botas y termina de apartarlo. Se queda con lencería negra y, por un instante, el ambiente se vuelve más íntimo. Su mirada me sostiene y el silencio dice más que cualquier palabra. Sonrío de lado al notar el color de su lencería. ¿Siempre rindiéndome homenaje, Samanún? Ella sonríe. ¿Te gustó? Dice, y yo rozo la tela apenas, sin apartar la mirada, y la siento estremecerse cuando mis dedos buscan su reacción con suavidad. Apoya los brazos detrás, en el borde de la mesa, y deja caer la cabeza hacia atrás. Su cabello negro cuelga suelto y su boca se entreabre, soltando un suspiro que apenas se oye. Tu lencería le grita al mundo a quién pertenecen tus suspiros. Deslizo mi mano por su vientre despacio, y su piel se eriza con mi roce. Vuelve a mirarme, siguiendo mis movimientos con esos ojos marrón rojizos que, en ese instante, parecían más oscuros. Poco a poco, su respiración cambia y su cuerpo se tensa bajo mi contacto, como si intentara no delatarse. Se le escapa un suspiro. ¿Sabes cuándo esa rubia insípida va a hacerte sentir así? Nunca, digo, apretando apenas, y ella reacciona con un suspiro más marcado. Tiro suavemente de su cuello y nuestros labios se encuentran. El beso se vuelve profundo, lento, y por un segundo todo lo demás desaparece. Mis manos recorren su cuerpo con intención, buscando su reacción. Ella suelta un suspiro bajo contra mi boca, incapaz de ocultarlo. Nadie me hace perder el control como tú, balbucea entre suspiros. Ven aquí. Me detengo y tiro del cuello de su chaqueta para ponerla de pie. Sus manos toman posesión de mí al instante, buscando abrir mi ropa, y su boca se acerca con hambre. La dejo un segundo, apenas lo suficiente para sentir su intención, pero enseguida la aparto. Me mira con una frustración clara, y yo le sostengo la mirada sin ceder. Ignoro su súplica, y, con calma, dejo que la ropa vaya quedando atrás, igual que la suya. La giro de espaldas y apoyo sus manos contra la pared. Me acerco por detrás, sin prisa, y la sostengo con firmeza. Busco su reacción y la siento ceder, respirando hondo, como si obedeciera sin querer admitirlo. Mi mano rodea su cintura hacia el frente, aferrándola con firmeza, y la siento pegarse a mí. Su respiración se vuelve irregular y apoya la cabeza hacia atrás, sobre mi hombro. «Mon», susurra, con la voz temblorosa. «No hagas eso». Y aún así se queda ahí, siguiéndome en silencio, como si ya no pudiera apartarse. Le doy una palmada juguetona y respiro hondo, intentando recuperar el control. Me pego a ella por un instante y mi impulso me traiciona. Ella lo nota de inmediato. Busca mi mano, la aprieta con fuerza y me arranca un suspiro al oído. El calor entre las dos se vuelve insoportable,
así que la aparto con suavidad, la giro de frente y la sostengo contra mí. Entonces la beso, profundo, como si ese beso fuera lo único capaz de calmar lo que nos estaba consumiendo. Mi mano baja por su vientre por puro instinto y la guío hacia el sofá que había allí dentro. Al llegar, la recuesto con cuidado y dejo que lo último que estorbaba quede atrás. Me inclino sobre ella, pegándome a su calor, y la beso con una intensidad que la hace aferrarse a mí, enredando los dedos en mi cabello como si no quisiera que me alejara. Ella respira entrecortado, buscando alivio en mí, y yo le respondo sin prisa, como si el mundo se hubiera detenido. Sus piernas se cierran a mi alrededor y su cabeza cae hacia atrás, perdida en el instante, como si el mundo no existiera. Yo me quedo ahí, entregada a ella con una devoción casi sagrada, buscando su reacción con una precisión que ya conozco de memoria. Sus suspiros suben y bajan, y yo no me aparto, guiándola sin prisa hasta que su cuerpo tiembla y se rinde por completo. Yo no me aparto, me quedo ahí, sosteniéndola, firme y presente, para que no se le escape el momento. Ella tiembla, se aferra a mí, y poco a poco todo vuelve a la calma, como una ola que tarda en retirarse. Poco a poco su cuerpo comienza a relajarse y su respiración baja el ritmo. En ese momento me aparto con suavidad y me tumbo sobre ella, todavía con el corazón acelerado. Ella recorre mi espalda con la punta de los dedos, en una caricia lenta y reconfortante. Ambas permanecemos en silencio mientras me acaricia la espalda. Gradualmente, sus caricias dejan de ser tan cuidadosas y se vuelven más atrevidas, recorriéndome con una intención que ya no intenta disimular. Sus manos se detienen más abajo por un instante. Levanto la cabeza para ver su rostro y ella aprovecha para besarme, nada inocente. En cuanto bajo la guardia, nos cambia de posición con rapidez, dejándome recostada y colocándose encima de mí. Sus manos me desabrochan con prisa y apartan lo que estorba. Luego baja a mi cuello con besos lentos, deliberados, y yo contengo el aliento al sentir cómo mi cuerpo reacciona a cada roce. Ahora soy yo la que toma el control. Levántate y apóyate en la mesa, dice, y yo alzo una ceja. ¿Quieres fingir que eres la que manda? Hablo en serio, Corncamon. Quiero verte rendirte y saber que fui yo quien te dejó así. Sus palabras me sacuden y termino cediendo. Voy hasta la mesa y me coloco como me pide. Me acerca a ella con firmeza, guiándome con una mano segura hasta que mi postura la satisface. Qué irónico, ¿no? Susurra, pegada a mí. Mírate, tan obediente en tu propio barco. Roza mi cuello con la nariz y me provoca un escalofrío. Luego, sus manos me recorren despacio, con una seguridad fría, como si quisiera dejar claro quién tiene el control. Según mis registros, ahora no eres ni marinera del Fancy, mucho menos capitana, digo para irritarla, y parece surtir efecto. Me gira de golpe y me sostiene por el cuello con firmeza, lo justo para hacerme callar. Yo sonrío ante su irritación. Luego baja la mano, marcando territorio con una caricia lenta, y yo me aferro a su cintura, acercándome más, cediendo a su dominio sin disimulo. Es solo un detalle técnico. La cuestión es el poder que detento. ¿Quién crees que es la más poderosa de la isla aquí y ahora? Te tengo en mi mano, Corncamon, literalmente. Su mirada no se aparta de la mía, mientras su mano marca un ritmo lento, calculado, como si supiera exactamente cómo desarmarme. La capitana de los negros, susurra, con una sonrisa peligrosa, está completamente entregada a mí. Entonces, ¿quién manda al final de cuentas? Se detiene solo para obligarme a responder, y el silencio pesa más que cualquier caricia. Vamos, Corncamon, respóndeme. Mi cabeza cae hacia atrás y respiro hondo mientras me sostiene con esa seguridad que me desarma. Me aferro a su cintura y a la mesa, porque por un instante siento que me faltan fuerzas. Tu reacción es música para mí, susurra al oído. No te escondas, mírame. Su mano se queda ahí, firme y deliberada, y a mí se me escapa un suspiro. Ya no puedo fingir que no me está ganando. No tardo en perder el control y pronunciar su nombre sin pensarlo, temblando todavía por lo que me provocó. Poco a poco me ayuda a tumbarme en el suelo, porque ya no tenía fuerzas para sostenerme. Apoyo la cabeza en su pecho.
pasa un brazo bajo mi nuca, me acuna contra su cuerpo y besa mi frente con una ternura inesperada. En ese momento confirmo cuánto sentía por ella. Siempre fui una persona muy pasional, pero cuando me doy cuenta de que con ella también disfrutaba de la calma y la cercanía después de todo, comprendo lo enamorada que estaba. Samanun Ebri. Maldición. Es la frase que me despierta del sueño profundo en el que estaba, cuando doy un salto junto con Mon y me incorporo, buscando de dónde había salido la voz. La puerta se cierra con un estruendo y ambas miramos hacia la entrada. Entonces caigo en cuenta, de golpe, de lo comprometida que era nuestra escena ahí, en el suelo del despacho de Mon en el Concorde. Estaba en problemas. ¿Pueden, por favor, vestirse?, grita una voz desde afuera, y Mon la reconoce porque su expresión se relaja al instante. Es Ti, tiene la llave de mi despacho. Debe haber venido a buscar algún documento. Mi corazón aún latía desbocado. Me pongo de pie de un salto y empiezo a buscar mi ropa. «¡Ya estamos saliendo!», grita Mon de vuelta, mientras ambas buscábamos nuestras cosas y empezábamos a vestirnos. «¿Dónde está mi abrigo? ¿Lo viste?», le pregunto a Mon, que se vestía a toda prisa y niega con la cabeza. «Corncamon, apúrense, no estaré sola por mucho tiempo», grita Ti desde afuera, y abro los ojos con desesperación mientras Mon se reía. «Deja de reírte y ayúdame a encontrar mi abrigo», digo, y eso solo la hace reír más. «No sé dónde está, ponte mi chaqueta», dice, entregándome la chaqueta de cuero. «¿Estás loca? No puedo ser vista con tu chaqueta, Mon», digo, indignada. «¿Ya están vestidas?», pregunta Ti desde afuera. «Sí, puedes entrar», avisa Mon, y la puerta se abre, revelando a una Ti completamente incómoda. «Perdón, capitana, yo no tenía idea de que estuvieras aquí. Solo vine a buscar unas cosas y me encontré con ustedes». Deja la frase en el aire, mientras Mon reía y yo me ponía tan roja como un pimiento, mirando cualquier cosa menos la cara de Ti. «Mon, necesito mi abrigo», digo en voz baja, muerta de vergüenza. «No sé dónde está tu abrigo. Vete con mi chaqueta y luego te la devuelvo», insiste, y me doy por vencida porque lo único que me importaba en ese momento era salir de allí lo más rápido posible. Cabalgar de regreso a casa a esa hora de la mañana, sin abrigo, sería demasiado incómodo, así que acepto. Me pongo la chaqueta negra, sintiéndome de inmediato extraña con esas ropas oscuras, pero Mon parecía hipnotizada. «Maldición, sabía que te verías aún más sexy de negro», dice, y Ti se aclara la garganta, sacándola de su ensimismamiento. Yo me voy», digo, incómoda. Mon se acerca y me da un beso, dejándome aún más avergonzada. «Ten cuidado al salir, que nadie te vea», dice. «El puerto aún está vacío, es temprano», añade Ti, y yo asiento con la cabeza y salgo de allí a toda prisa. Abro la puerta del despacho despacio y escaneo todo el puerto desde donde estaba. Realmente, por suerte, el lugar aún estaba bastante vacío, así que salgo a toda prisa y corro hasta mi yegua, monto a Tempestad y me voy de allí lo más rápido posible. Todavía no iba a regresar a casa. Tenía planeado aclarar algunas cosas hoy, así que me dirijo al burdel. Necesitaba hablar con Jim. En cuanto llego, entro al lugar y me encuentro con Camila, que me mira de pies a cabeza. Creí que pasaría desapercibida con esa ropa, pero aparentemente no. «¿Te tiraron pintura negra en el abrigo?», pregunta con ironía, y me contengo para no reír. «Voy a optar por no crear pruebas contra mí misma», respondo en broma. «¿Has visto a Jim por aquí?». «Sí, está en la cocina preparando el desayuno. Tenemos algunos huéspedes, una en especial también está ahí con ella». Me advierte, ya sabiendo todo lo que había pasado anoche. Camila era una fábrica de chismes. Agradezco en silencio y camino hasta la cocina. En cuanto llego, encuentro a Margot sentada en uno de los bancos de la pequeña mesa que había allí, y a Jim cocinando algo en la estufa de leña. En cuanto Margot nota mi presencia, su mirada se posa en mi ropa, pero aparentemente no entiende muy bien por qué llevo algo distinto a mi abrigo burdeos. «Buenos días, Sammy», dice con aire somnoliento. «Te queda bien el negro». Sonrío sin mostrar los dientes y Jim se vuelve hacia mí. En cuanto reconoce el abrigo, tan familiar a sus ojos, se pone seria.
Buenos días, mi amor, dice, y me acerco para recibir un beso en la cabeza. Buenos días, respondo a ambas. Y gracias, le agradezco a Margot. ¿Qué te trae tan temprano al burdel, Sam?, pregunta Jim, removiendo la comida en la olla. Necesito tratar un asunto contigo, digo por fin, y ella me mira seria. ¿Pasó algo? No exactamente, pero es algo que lleva semanas zumbando en mi cabeza. Ya entendí que es un asunto importante, así que nos vemos luego, dice Margot, levantándose y dándome un beso en la mejilla antes de despedirse y salir del lugar. Jim inclina la cabeza hacia un lado por el gesto de la rubia conmigo. Ella no debe imaginar el motivo de que estés de negro, dice haciendo comillas en el aire. Creo que no. ¿Estás jugando a intercambiar ropa con Teach? Muerdo el interior de mi labio y meto las manos en los bolsillos traseros del pantalón. Es una larga historia. Me imagino, responde, volviendo a remover con la cuchara de madera que tenía en la mano. Respiro hondo y arrastro un banco para sentarme. Jim, pensé que podía hablar de esto contigo porque seguiste de cerca la historia de mi padre y de Edward Teach antes del acuerdo de paz. Y como eres alguien de absoluta confianza, no se me ocurrió nadie mejor que tú para tratar este asunto. Me estoy poniendo un poco nerviosa con el tono de esta conversación. ¿Te peleaste con Corncamon? ¿Qué? No, no tiene nada que ver con eso. Voy directo al punto. ¿Has oído hablar de Charles Walker? Menciono el nombre del capitán inglés que había hecho la propuesta de acabar con Mon, y su expresión deja claro que sí, que sabía quién era y que tenía una buena idea de lo que estaba a punto de tratar. Sí, lo conozco, dice de forma misteriosa. Sentía que sabía más de lo que quería demostrar. ¿Sabías que mi padre conspiró con la corona inglesa a través de él para acabar con la familia de Mon? Pregunto, y ella vuelve a mostrarse sorprendida. Claro que lo sé, Sam. Lo que quiero saber es cómo lo sabes tú. Tu padre guardó ese secreto bajo 7 llaves y me hizo jurar que nunca te lo diría. Eso no importa ahora, pero para que estés más tranquila, fue mi propio padre quien me lo confesó. Lo que quiero saber es, ¿cómo salió ileso de eso? Quiero decir, sé que fue descubierto, porque él mismo me lo dijo, pero no entiendo cómo pasó de eso al acuerdo de paz. Es algo que yo tampoco sé, Sam. Edward Teach lo descubrió. Fue un escándalo. Claro que casi nadie en la isla se enteró, única y exclusivamente por la bondad del capitán Teach. Pero estaba dispuesto a llevar a tu padre a la horca. Días después, algún milagro ocurrió. Tuvieron una reunión importante y llegaron al acuerdo de paz. Nunca más se volvió a hablar del asunto. Aquella sucesión de acontecimientos me resultaba extraña. La información no cuadraba. Pero ya que viniste a mí, continúa, confieso que no creo en milagros y sospecho que hay algún secreto más que no conocemos. ¿Secreto? ¿Alguna información perdida por ahí que no dejaron salir a la luz? ¿O crees que Edward Teach iba a dejar pasar la oportunidad de su vida de destruir a tu padre solo por dividir la isla con él? No lo haría por simple bondad. Tu padre debió ofrecer alguna moneda de cambio que realmente valiera la pena para salvar su pellejo, porque cuando descubrió el crimen de tu padre, tenía sangre en los ojos para llevarlo a la ejecución. Días después, firman el acuerdo de paz. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno.